Vamos a empezar. Curso de Bioanálisis Vamos. Forense con AMPET 5, clase número 22. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un filtro muy útil que apareció hace poco. Y cuando yo fui a capacitarme con ellos, me preguntaron qué sugería yo de cambios y uno de los temas era resolver la mejora de vistas en perspectiva, que son las que normalmente ofrecen las cámaras de seguridad. Y justo me dijeron que tenían a medio hacer un filtro que estaban por presentar. Y era este. Super resolución. Super resolución, pero hay un filtro común de super resolución que simplemente Y, aplica un y matemática después hay sobre otro. un montón de imágenes iguales. En cambio, esto hace lo mismo, pero con imágenes en perspectiva. O sea, lo que casi siempre tenemos producto de personas o vehículos que circulan delante de una cámara que está puesta en un ángulo, no de frente. Normalmente en el frente de las casas, apuntando hacia la vereda. Entonces, todo lo que pasa se mueve de un lateral al otro y eso significa un cambio de la vista en perspectiva. Por eso es muy útil este filtro. Por supuesto, depende de la resolución y de la calidad de la imagen, pero en relación al punto de vista atiende mucho mejor lo que normalmente vemos en cámaras de seguridad. Les voy a mostrar un blog del AMPET donde muestra la herramienta y cómo usarla. Tiene muy buenas imágenes para que se entienda bien cómo aplica. Y después vamos a ver un ejemplo de un video que hice yo donde se aprovecha bastante bien. Para diferenciarlo del modelo anterior, que estaba restringido, como les dije, a unas vistas en particular, no muy comunes en cámaras de seguridad, acá ven una imagen en donde lo que antes había en Amped 5 funcionaba bien. ¿Por qué? Porque el objeto que queremos reconocer está visto de frente y los movimientos que tiene el objeto con relación a los bordes del cuadro de la imagen son paralelos al punto de vista, o sea, perpendiculares al punto de vista, paralelos al plano de la imagen. Si mi mano es el plano de la imagen y este dedo representa el eje de la cámara, mi mano con la placa se está moviendo así o así, pero mantiene la misma distancia a la cámara y no está rotando. Ahí, ¿qué funciona? Hacer algún proceso de estabilización para que mi mano ya no se mueva. Cuando se mantiene quieto, entonces tenemos un montón de cuadros que muestran lo mismo desde el mismo punto de vista y ahí funciona el algoritmo tradicional que saca de ahí una imagen más clara y definida. Esto lo vimos con el filtro de estabilización, les mostré las diferentes formas de aplicar una estabilización y una vez estabilizada la imagen, simplemente había que hacer un promedio de fotogramas. Ahora imaginen que en lugar de una mano temblorosa, que es la que tiene quien porta un teléfono, supongamos un testigo grabando algo en la vía pública, en lugar de eso tenemos una persona que camina por la vereda apuntando hacia este vehículo estacionado adentro de un garage. Entonces, al caminar por la vereda, al desplazarse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, está cambiando radicalmente el punto de vista. Y a eso se refiere esta cuestión de cambios en la perspectiva. Ahí
imaginen otra vez esto, mi mano representa el punto de vista, mi mano derecha, que va cambiando a medida que quien porta la cámara se desplaza. Y eso es lo mismo que si mi mano derecha estuviera quieta y mi mano izquierda rotara. Ahí estamos cambiando la perspectiva. Entonces la estabilización común no funciona porque si bien la parte de la imagen que queremos detener está detenida en un lugar, está cambiando su forma, tanto si se rota sobre sí misma como si cambia el punto de vista desde donde es grabada. Eso produce el mismo efecto en la imagen. La imagen se deforma aunque esté estabilizada en el mismo lugar y ahí el filtro común de estabilización y después el filtro de promedio de fotogramas no aporta solución. En el de estabilización y promedio usamos un ejercicio que viene incluido en la carpeta de ejemplos de Amped que muestra un scooter que se mueve porque el vehículo está avanzando y la cámara que lo filma también se está moviendo por la misma calle y eso se resuelve bien como les mencioné antes con los filtros antiguos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a aplicar un par de filtros y cuidado que hay algo que los puede confundir porque hay varios filtros que tienen un nombre parecido. Acá vamos a usar uno que se llama estabilización de perspectiva, simplemente para hacer lo que antes hacíamos con la estabilización local, que es que la imagen se mantenga quieta. Además de mantenerse quieta, si le damos buena información al filtro, lo que va a hacer el filtro es deformar la imagen para proyectarla sobre el mismo plano en donde se encontraba en el primer cuadro en que aplicaron el filtro. Entonces es muy importante elegir bien los cuadros que van a aportar información para el filtro, pero también elegir muy bien el primer cuadro donde van a aplicar el filtro, porque ese es el cuadro que va a tomar el filtro como referencia, de ahí va a tener un plano, que es el plano de la imagen, y todas las otras imágenes de los cuadros siguientes las va a deformar para que se proyecten sobre ese plano. Vuelvo otra vez a mi ejemplo medio burdo. Mi mano contiene la placa, mi mano izquierda, y este es el punto de vista desde donde lo estamos observando. Mi mano izquierda se mueve y deforma la placa de la matrícula que queremos reconocer. Tomamos un cuadro, el primero de la serie que vamos a analizar, y dibujamos la zona de la imagen que queremos que el filtro reconozca. Una vez reconocida esa zona de la imagen, en el cuadro siguiente, a pesar de que mi mano rote con relación al punto de vista, lo que va a hacer el filtro es proyectar mi mano sobre el plano del cuadro anterior. Entonces siempre va a estar la placa matrícula de la misma forma, aplastada contra el punto de vista que el plano que consiguió reconocer en el primer cuadro que le dieron ustedes como dato. No sé si el autor lo dice en algún momento, pero por las dudas ya se los aclaro. Por ahí se lo están imaginando. La matrícula tiene que ser un objeto que no cambie en su contenido. No pueden tener una matrícula que cambie de números de un cuadro al otro. Ahí ya se imaginan que no va a funcionar esto. Entonces, también imagínense que esto en un rostro humano
tampoco es de mucha utilidad. Si el señor que están grabando pestañea o hace un gesto, por más que esté su cara inmóvil, el contenido de la información grabada es distinto. Entonces, no va a aportar datos útiles para el paso siguiente, que es el que nos busca la solución. Mejorar la imagen en base a un montón de cuadros que muestren la misma información. Esto funciona para una matrícula, para un logo, para un tatuaje, siempre y cuando consigan muchos cuadros con mucha información y que sean el mismo contenido proyectado en el mismo plano. Acá sí dice en el último párrafo, es importante seleccionar el área más grande posible, ya que esto aumentará la precisión de la estabilización. Pero el área que seleccionen debe estar en el mismo plano. Creo que ahora viene una imagen, sí, donde se va a entender mejor. En la imagen de la izquierda, ustedes saben que eso no es un objeto plano, pero se asemeja bastante a un plano, la zona delimitada por el rectángulo verde. No necesita ser un punto de vista ortogonal con relación a la cámara, pero sí necesita ser un plano lo más grande posible y que contenga riqueza de información. Si es una pared lisa pintada de un color uniforme, no va a servir para nada. Acá la idea es que ustedes quieren leer esa placa que se ve borrosa, pero la zona de la placa, a pesar de ser evidentemente un plano uniforme, no tiene suficiente información. Entonces, el autor acá propone dibujar un área mayor, pero que más o menos representa el mismo plano donde está la placa que quieren reconocer. En la imagen de la derecha, el autor dice que a partir de la mitad de la altura donde empieza el cristal, el plano cambia, porque hay un quiebre. El plano inferior con la placa sube perpendicular al suelo y en un momento empieza a rotar cuando llega a la zona del cristal. Entonces hay evidentemente dos planos en lugar de uno solo. Y él dice que no es lo mejor, lo que ven a la derecha con relación a la izquierda. Ese vehículo es un Volkswagen Surán. Y yo les voy a mostrar después mi Volkswagen Surán y van a ver que no es tan así. Esto no es una regla de oro. A veces es como lo sugiere el autor en esta lámina y a veces no. ¿Y qué pista les puedo dar a ustedes para que se ubiquen en este mar de dudas? Si ustedes, a ver, las premisas cuáles son. Imaginarse un plano único, aunque no sea exactamente así, un plano único, uniforme, con muchos datos, los faroles, el logo de la fábrica del vehículo, la placa matrícula, los bordes del baúl, todo eso son datos, porque hay una forma que el programa reconoce y va a intentar buscar en otros cuadros. Una zona lisa de un solo color, como sería esta de acá, no aporta información. Entonces, un plano lo más grande posible, con mucha información y detalle que se mantenga uniforme. Un vehículo que no tiene, como estos, un monovolumen, a partir de esta zona, cambia radicalmente su forma porque tiene lo que sería un baúl tradicional.
Entonces, hay un plano que contiene a la matrícula que sube perpendicular al piso y después hay un quiebre prácticamente de 90 grados a lo que sería el baúl de un vehículo tradicional. Entonces, ahí sí aplica lo que el autor de este posteo en el blog recomienda y es ignorar este tipo de formas porque evidentemente el cristal de un vehículo tradicional con baúl está en otro plano con relación al plano que contiene la matrícula. Pero en este vehículo que es un monovolumen, van a ver ustedes que funciona mejor elegir una zona de gran tamaño, aunque no esté exactamente en el mismo plano. ¿Por qué? Porque el vehículo está lejos, la resolución es poca, la porción de la imagen que ocupa el vehículo es pequeña con relación al cuadro completo y se disimula un poco que la zona del cristal no está exactamente en el mismo plano que el plano donde está la placa. Entonces hay un poco una relación de compromiso en todo esto y requiere de pruebas para confirmar en cada situación qué es lo mejor. Por supuesto, un plano muy pequeñito recortado alrededor de la matrícula casi nunca va a funcionar. En el único caso en que va a funcionar es cuando es muy rico en detalles. Y si es muy rico en detalles, quiere decir que los números se pueden leer. Si los números están borrosos, no hay detalle, entonces el filtro no tiene suficiente información para encontrar en el cuadro siguiente lo mismo que está viendo en el cuadro inicial donde ustedes lo empiezan a configurar. Entonces, esto tómenlo con pinzas. ¿Cómo funciona el filtro? Delimitando un área rectangular, no, perdón, no precisamente rectangular, un área cualquiera que contenga la mayor información posible, pero que ustedes se imaginen que en el cuadro siguiente todavía va a aparecer en la pantalla. ¿Qué quise decir yo con esta última frase? Si el vehículo se mueve fuera de cuadro en el cuadro siguiente y desaparece esta parte, por ejemplo, ese cuadro no va a aportar información, porque nunca va a encontrar la parte que ustedes le están pidiendo que busque, que es todo lo que está dentro de este rectángulo punteado con vértices que empiezan en 1 y terminan en 4. Todo lo que está acá adentro tiene que estar visible en el cuadro siguiente. Ahora, fíjense que las marcas que él está haciendo están adentro del vehículo, de la zona que ocupa el vehículo. No pueden incluir la zona oscura que ven acá a la derecha, porque evidentemente eso no está en el mismo plano y no se va a ver igual al cuadro siguiente. Entonces, los vértices están estratégicamente colocados de manera de incluir la mayor información posible, pero restringida a todo lo que el autor ya sabe va a seguir siendo visible en el cuadro siguiente. Todo esto se marca en una solapa que dice ajustes del filtro estabilización de perspectiva. Y vean que tienen 4 puntos en coordenadas X, Y, 40 píxeles de la izquierda está el punto 1, 56 píxeles de arriba está el punto 1 y así sucesivamente para los 4 vértices. En la solapa de ajustes hay que decidir qué tipo de movimiento están imaginando que va a ocurrir acá, cómo lo va a rastrear, eso es método de rastreo, y qué método de interpolación van a usar para inventar los nuevos píxeles que indefectiblemente tienen que agregar cuando ustedes proyectan un plano sobre otro. Están cambiando el contenido de la imagen, entonces siempre en esos casos hay que hacer una interpolación. Acá tienen el resultado del filtro ya aplicado. Entonces, yo lo que estoy viendo acá
es que originalmente quien sostenía la cámara iba caminando de izquierda a derecha y lo que están viendo es la zona que contiene a la placa proyectada sobre el plano del primer cuadro del grupo de imágenes. Todo se está estirando, todo me refiero a todo el contenido del cuadro, se está estirando para proyectarse sobre ese plano y por eso entonces aparecen los bordes negros alrededor donde no hay información para mostrar. Lo que hizo el proceso este del filtro de estabilización de perspectiva hasta ahora es solamente estabilizar la imagen en la zona que nos interesa. A partir de esta estabilización es que viene el proceso de mejora del cuadro. Cuantos más cuadros tengan lo mejor alineado posible, mejor resultado van a tener. Yo el ejercicio lo hice con creo que 8 cuadros, hice casos con 20 o 30, e incluso llegué a hacer algún caso donde se entendió bastante la placa con solo 3 o 4 cuadros. Esa es la idea en general para resolver estos casos. Antes uno directamente usaba una cuenta para decir, con tantos píxeles podemos intentarlo, con menos de esa cantidad ni vale la pena. Y eso se refería normalmente al ancho de la placa, 22, 25 píxeles como mínimo. Depende, por supuesto, de la cantidad de números que tengan las placas, que eso ha ido cambiando con los años. Después yo empecé a usar una cuenta nada más que para la altura del área, porque entonces ya me independizaba de la cantidad de números, ya que ahora en Argentina tenemos como 3 o 4 modelos diferentes de placas. Entonces con 12 o 15 píxeles, yo a los que les enseñaba estos procesos les decía, si tienen esa mínima cantidad de píxeles, inténtenlo, con menos que eso ni vale la pena tomarse el trabajo. Ahora tengo que reconocer que ya no hay una cantidad de píxeles mínima, porque los procesos de compresión son tan dramáticos que esos números valen cuando cada píxel contiene una información clara. Ahora que están los problemas de los bloques, que ya los vimos cuando analizamos el filtro macrobloques, a veces los bloques contienen todo el bloque un mismo color. Y ese bloque puede tener 16 por 16 píxeles. Entonces, ¿de qué sirve hacer la cuenta para decir que la placa tiene 12 píxeles de altura si esos 12 píxeles están contenidos en un mismo bloque y ese bloque tiene un solo color uniforme? Sería como un píxel de 12 píxeles de tamaño. Y entonces esas cuentas ya no ayudan en nada. Hay que mirar la placa, ver qué tan clara es la placa, si está fuera de foco o si que el fuera de foco puede ser por movimiento, por falta de luz. En general estos procesos funcionan. Si tiene macrobloques muy grandes, ni vale la pena hacer el esfuerzo aún con una cantidad de píxeles suficientes. Acá ya está explicando en tipo de seguimiento qué diferencia hay entre seguimiento estático y seguimiento híbrido. Vuelvo para atrás. Fíjense que acá dice método de rastreo. Está el autor hablando de eso, así que ya que estamos lo explico. Método de rastreo dice seguimiento estático. Vuelvo a la lámina que estábamos viendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre seguimiento estático y seguimiento híbrido? Que en seguimiento estático el programa va a buscar lo mismo que ve en el primer cuadro en todos los cuadros siguientes. Eso hace que la búsqueda sea muy estricta y en muchos casos no devuelva nada porque no lo encuentre. En cambio, en el seguimiento híbrido está considerando lo que ocurre en otros cuadros para adaptarse un poco a lo que
va a esperar en el cuadro siguiente que tiene que encontrar. El seguimiento híbrido entonces es más tolerante, va a devolver en más ocasiones un resultado, pero también, por ser más tolerante, va a ofrecer una solución que no es exactamente igual en todos los cuadros. Entonces, el proceso que sigue a la estabilización no va a ser tan bueno. Entonces, no es un proceso tan lento, pero sí es un proceso complicado en el cual tenemos que hacer muchas pruebas para ver en cuál obtenemos un resultado y en cuál no. Después de estabilizar, hay que hacer algo con lo que tenemos, un montón de cuadros que muestran lo mismo. Eso se decide en la solapa siguiente que dice salida, ahí marcada con el número 1. Y en modo de salida, ahí que está medio tapado, creo que hay 2 o 3 opciones. Acá me parece que no lo dice exactamente, después lo vamos a ver cuando lo probemos. Pero en todo caso, fíjense que hay un modo de salida que dice preparar para superresolución, que es el que están mostrando ahí, y también, convenientemente, agregaron un botón que directamente agrega el filtro que hay que usar para mejorar la imagen. Lo que está marcado con número 2, que dice preparar para superresolución de perspectiva, hace lo mismo que ir a la parte de la ventana del Amped donde están las categorías de filtro y en estabilización buscar un filtro que se llama superresolución de perspectiva y agregarlo en la cadena. Porque ese nuevo filtro, superresolución de perspectiva, directamente mejora la imagen y se terminó el trabajo. Entonces lo pueden llamar haciendo clic en este botón y se terminó lo que hay que hacer para resolver el caso, si es que obtienen una solución. Pero yo no recomiendo hacer eso. Yo recomiendo, en lugar de hacer lo que dice acá, que es estabilizar y mejorar, hacer este otro paso, vuelo para atrás, en donde ustedes ven que devuelve el filtro de estabilización tratando de alinear todos los fotogramas. Porque acá están viendo, con el avance de este flujo de imágenes, es que todos los cuadros fueron bien resueltos. Y mal o bien, todos devuelven información apropiada. Cuando el filtro fracasa, puede ser que en algunos cuadros vean todo negro. Eso quiere decir que el filtro en ese cuadro no encontró nada. Y sea el momento de volver para atrás y cambiar algo de estos parámetros. Tipo de movimiento y método de rastreo. Tratando de que todos los cuadros muestren información al final de la estabilización. Porque este es el paso crucial, elegir bien los cuadros y que todos los cuadros sean bien resueltos. Porque si no, lo que viene después, que es la superresolución de perspectiva, no va a funcionar. Cuando veamos el ejercicio se va a terminar de entender, quiero que entiendan que hay un paso previo que acá no menciona él, pero que yo recomiendo, y es, primero, ver qué pasa con la estabilización. Avanzar y probar con todas las posibilidades del filtro, cambiando estas opciones, hasta que todos los cuadros ofrezcan resultado. Y recién ahí pasar a lo que hay que hacer, que es lo que este señor recomienda, hacer clic en el botón preparar para superresolución de perspectiva en la solapa salida. Al final de ese paso, de apretar el botón, van a ver entonces que
después de estabilización de perspectiva, como dice ahí, se va a agregar el filtro perspectiva super resolución, que tiene un par de parámetros en donde se establece cuánto aumentar el tamaño de la imagen. Siempre recomiendan, y yo también he probado eso, no más de 2, 3, máximo 4 veces el tamaño. Y después, acá ven abajo, qué nitidez darle a la imagen es simplemente mover el deslizador con una vista más grande para ver qué solución están teniendo. Es prueba y error. Bueno, esto que dice ahí no es muy importante. Ahí no llegan a distinguir los números porque lo estamos viendo de un poco lejos, pero eh, más o menos casi todos los dígitos ya se pueden leer bien. Después de la superresolución de perspectiva, hay que aplicar algunos filtros para todavía resaltar un poquito más los contrastes entre una zona de un color y otra zona de otro color muy distinto, que es lo que buscamos en el reconocimiento de los caracteres de una placa. Entonces, otra vez, fíjense que acá sugiere aplicar filtros como desenfoque de turbulencia o de convolución ciega y acuérdense que siempre está el viejo y famoso máscara de contraste que también ayuda a mejorar la nitidez de la imagen. Acá mismo dice, evite usarla para realce facial u objetos que no son planos, ya que no va a ofrecer una buena solución. Yo algunas veces lo he usado igual con rostros y algo mejora, pero normalmente no hace nada bueno. Y fíjense que acá también hay aplicado un filtro antes que dice selección de rango. Eso es crucial, porque como acá el filtro va a intentar rastrear lo que le marquen en el primer cuadro en todos los cuadros siguientes, si esos cuadros contienen basura, el filtro no va a funcionar. Seleccionar el rango a la zona exacta donde hay buena calidad de imagen es clave. Y como vamos a ver después, además de seleccionar un rango, pueden usar filtros de selección de fotograma para quitar algunos cuadros que pueden ofrecer información confusa. Y acuérdense también que hay un filtro que directamente invierte el flujo de las imágenes. En lugar de ir de adelante para atrás, van de atrás para adelante. En este filtro puede ser bueno aplicar ese filtro porque puede ser que el vehículo se esté acercando a la cámara, entonces convenga arrancar desde el último píxel y ir para atrás en el orden de los cuadros como si fuera un retroceso en el tiempo. Tengan presente que existe ese filtro para lograr ese efecto y marcar como mejor cuadro para rastrear el último en lugar del primero. Todo ese proceso de selección es previo a el proceso de estabilización. Bueno, acá tienen el resultado, el original a la izquierda y casi que se puede leer todo lo que dice esa placa en la imagen mejorada a la derecha. Hay otro ejemplo también que es de un vehículo que está entrando en un garage, muy parecido a lo que vamos a probar con mi video. Vean que son placas que se encuentran a, no sé, apenas 5, menos de 10 metros de la cámara y que es un video que tiene buena resolución y calidad. Para las porquerías que usamos nosotros habitualmente con imágenes nocturnas a 20 metros o más, olvídense de aplicar estos filtros, porque nosotros normalmente trabajamos en lugar de vehículos como este de color azul, con vehículos como este de color blanco, pasando por allá lejos y encima
como es una imagen nocturna donde hay un obturador abierto mucho tiempo, hay un tremendo desenfoque de movimiento que no se puede arreglar. Entonces, ya imagínense, vehículos como este van a tener resultados, vehículos como este ni lo intenten porque no va a funcionar. Eh, Vamos a pasar ya al ejemplo antes de ver esto. Sí, parece que esto lo podemos ver después. Así que vamos a abrir el Amped y vamos a abrir un ejemplo que se llama perspectiva super resolución que está en la carpeta de esta clase. El video en la primer cadena es este. Empieza desde un lugar muy cerca a la cámara y se aleja. Ahí claramente se ven los números que queremos identificar, KIR 704. Así que en la primer cadena yo agregué un filtro para seleccionar un cuadro donde se ve bien la placa, el 55, recorté la imagen para ver solo la placa, apliqué el filtro ajuste de tamaño inteligente para hacer un zoom en la parte de la placa, desenfoque de turbulencia para mejorar un poco la vista de los números y un texto para explicar qué es lo que estamos viendo. Entonces, toda la primer cadena, secuencia original, el mejor cuadro, es solamente para ver lo que queremos lograr. ¿Qué cuadro muestra bien la placa y cuál es la placa que estamos buscando? KIR 704. En la segunda cadena tenemos el mismo video completo con 218 cuadros, pero le apliqué una selección de rango desde el cuadro 133 al 173, simplemente para mostrar una zona donde ya la placa no se ve bien, pero tampoco se ve horrible. En este cuadro sí se ve horrible, pero a ver, en otros cuadros se empieza a ver un poco mejor. Y les propongo agregar este filtro selección de rango para imaginarnos que solo tenemos esta parte del video y queremos reconocer esta placa. Entonces ya sabemos lo que buscamos, KIR 704, seleccionamos un grupo de cuadros como si fuera un video problemático y vamos a hacer entonces una estabilización de perspectiva para ver si logramos que varios cuadros muestren lo mismo. Pero fíjense que si vuelvo para atrás, hay una zona de sombra, acá lo pueden ver claramente, en la parte bien iluminada del baúl, que son sombras de las ramas de un árbol que están proyectándose sobre la placa y en ese momento el códec de compresión dice, acá hay muy poca luz, los espectadores no van a ver nada, pongamos una tremenda compresión que arruine por completo la vista de la placa. Por esa razón, a pesar de que la resolución no cambia dramáticamente, sí cambia mucho la calidad de la imagen de la parte de la placa, porque las sombras están condicionando al códec para que deteriore tremendamente la imagen justo donde la sombra aplica. Por eso la placa a veces se ve y a veces no se ve.
Entonces, para eso sirve, ya tenemos seleccionado el rango donde recortamos el video. Para eso sirve el filtro fotogramas dispersos, que está en el mismo grupo seleccionar fotogramas. Seleccionar fotogramas. Sabes que tengo una causa del año pasado que también la placa se va perdiendo por las sombras de un árbol de arriba. Ah, mira. Bueno, Es ¿qué bueno está para pasando acá? aplicar. Si yo solo selecciono el rango, tomo el primer cuadro y digo, rastrea esta zona, por más que la pudiera encontrar, que dudo que lo haga porque va cambiando y entonces no va a encontrar lo mismo en el cuadro siguiente, pero digo, por más que la encuentre, lo que va a devolver es un mamarracho, porque esto es como si hubiera un trapo delante de la placa para ocultar los caracteres. Entonces, el filtro fotogramas dispersos lo que hace es, de mi mano, elegir qué cuadros vamos a pasar para la estabilización en el paso siguiente y cuáles vamos a descartar. Y fíjense que acá yo elegí el 11, 12, 13, 14 y 15, esos sí los selecciono. 11 contando a partir del 133, perdón. O sea, el 144 en la cuenta completa. Pero este fotogramas dispersos lo puse para descartar todos los cuadros del 16 al 18. Y veámoslos acá. Ahora estoy en selección de rango. Yo estoy diciendo que me voy a quedar con el cuadro 11, 12, 13, 14, 15, pero estos 16, 17 y 18 no los quiero considerar. Y ahora fíjense que hay en 19 en donde ya se ve clarito, por lo menos 3 de los números o 2 se ven claritos, 70. Entonces, este cuadro, el 19, sí lo quiero considerar y el 20 también. Para eso agregué este filtro fotogramas dispersos que considera el 19 y considera el 20. ¿Qué hice después? Ya le dije qué cuadros vamos a usar para nuestra investigación. Agregué el filtro estabilización de perspectiva y si ahora hago play con ciclo activo, están viendo la placa quieta, pero toda esa sombra maldita que la está cambiando. Pero si la ven quieta, dense por contentos. El filtro funcionó. Estabilizó la imagen. ¿Qué coordenadas usé para delimitar el área? Ahora lo vamos a probar, pero empieza en esta posición, el punto 1. 1210 de X, 235 de Y. ¿Qué método usé para el movimiento? Acá lo podemos desplegar. Fíjense que hay 4 opciones. ¿Qué le están diciendo en tipo de movimiento? ¿Qué movimiento tiene que esperar el proceso para buscar la información que ustedes le marcaron en el primer cuadro? Si es de traslación, es simplemente que el plano se está manteniendo alineado con el punto de vista, pero, perdón, ustedes no me están viendo a mí. Me acabo de dar No, cuenta. no. Tengo apagada la camarita. Ah, ahora entiendo, Diego, vos me habías avisado al principio que no me veías a mí. Te mandé
chat, pero no, porque no quería interrumpir la clase. Está bueno. Pero, a ver si resuelvo esto. Recién ahora me van a ver, me parece. Sí, ahí te veo. Ah, genial. Perdón. Bueno, retomemos. Ahora les voy a describir bien las solapas de configuración del filtro. En ajustes les estaba diciendo qué pasa o qué hay que elegir en tipo de movimiento. Y acá le están dando una cierta pista al filtro para ver qué va a encontrarse. En traslación es cuando el plano se mueve, pero mantiene la misma orientación con relación al punto de vista. No es lo esperable en una cámara de seguridad. Rotación significa que esto se está moviendo. Perdón, esto está cambiando. Esto es rotación. Rotación y zoom es que se está alejando o acercando, además de cambiando su ángulo. Y perspectiva es directamente lo más flexible, lo más complejo para procesar, pero es lo mejor que tiene este filtro para las condiciones más adversas de todas. Yo empezaría con rotación. Si ustedes ya ven que el objeto se aleja o se acerca, rotación y zoom. Y si no funciona, ahí pasaría al punto de vista de perspectiva para volver a intentar una solución haciendo clic en aplicar. Acá están viendo que está funcionando para todos los cuadros, que son 6 en total. Fíjense si yo cambio, perdón, vamos a describir primero método de rastreo. En método de rastreo tenemos tres posibilidades. Seguimiento estático es que el objeto no cambia, al cuadro siguiente va a intentar encontrar exactamente lo mismo que había en el cuadro anterior y les va a decir, no, no es lo mismo, no lo encontré, fracasamos. Es lo más probable que suceda. Pero si lo encuentra, lo va a alinear mejor y la solución después para hacer la ampliación va a ser mejor. Entonces, seguimiento estático es lo primero que yo probaría. Seguimiento dinámico significa que el siguiente, ¿no? Que va a buscar algo levemente distinto basado en lo que va a suceder después. En el cuadro siguiente, espera que si el objeto se está alejando, se vea más chico. Va a ser más tolerante que seguimiento estático, la solución no va a ser tan notable al final. Y rastreo híbrido hace algo nuevo, que es que además se fija en lo que pasó antes. No solo se basa en lo que va a suceder en función de lo que lee en los cuadros siguientes, sino que también va a recordar qué pasaba en el cuadro anterior. O sea que es el método de rastreo, rastreo híbrido es el que potencialmente va a ofrecer mejores posibilidades de éxito. Rastreo híbrido. Esto en cuanto a la solapa, bueno, interpolación como siempre, en la clase que viene ya la tengo hecha, vamos a ver qué hacen las diferentes formas de interpolación, que es las que inventan píxeles nuevos en base a procesos matemáticos. Ahora de interpolación no veamos nada. En todo caso, ya les aclaro, interpolación en este filtro no va a cambiar la solución. Si no funcionó un método, no hace falta probar otro método de interpolación para ver si hay éxito en la búsqueda.
porque no cambia las condiciones de búsqueda. La interpolación solo cambia la forma como se muestra el resultado. Lo único que hay que probar eh, durante el proceso de investigación es cambiar el tipo de movimiento y cambiar el método de rastreo. La interpolación, dejen cualquiera, si no funciona, no va a funcionar con ninguna. Y no hay nada más. Esto es la solapa ajustes. En la solapa de salida, vamos a detenerlo un poquito, que total, no necesitamos esto, que es la segunda. Lo único que me importa que vean es que es esto de modo de salida, porque color de fondo es simplemente que va a mostrar acá en los bordes donde ya estiró el cuadro y no hay más información, entonces muestra un fondo de un color uniforme y es esto que ven acá. En modo de salida tienen video estabilizado, que es lo que estamos viendo ahora. Es simplemente que la parte que ustedes recortaron se vea quieta en un lugar a costa de deformar todo lo que está alrededor. Esto es lo que yo les sugerí que siempre hagan mientras están haciendo el proceso de ajuste del filtro. Siempre hagan un video estabilizado. Cuando terminan, ahí cambien a preparar para super resolución de perspectiva, que es donde ustedes van a aplicar el filtro de perspectiva super resolución, que en esta cadena no está aplicado, porque era donde yo quería explicarles todos estos pasos intermedios. Y superposición de la selección ni siquiera sé qué hace. Bueno, nunca lo usé. Yo siempre uso video estabilizado y preparar para super resolución, pero lo hago en dos cadenas distintas. En este caso en particular, yo les agregué un par de filtros imagen en imagen para mostrar una cosa con relación a la otra. Acá ven el video estabilizado y acá ven el número que estábamos buscando, KIR 704. El filtro imagen en imagen no se los mostré, así que agregué un par de láminas para explicar cómo funciona y después se los voy a presentar. Y agregué un cambio de velocidad de fotograma simplemente para que lo que está atrás no se mueva tan a los saltos, sino que vaya un poquito más lento, porque pasé a 5 cuadros por segundo la velocidad del video. Entonces, video recortado, perspectiva, video estabilizado, solo sirve para mostrar cómo funciona el filtro y cómo lo uso yo y les recomiendo que lo hagan mientras están probando. Si logran esto que estamos viendo acá, es que van a tener éxito. Entonces, toman la cadena completa hasta acá, estabilización de perspectiva, la duplican y entonces sí aplican lo que viene acá en estabilización de perspectiva, en salida, preparar para super resolución, hacen clic en aplicar filtro de perspectiva super resolución, que es este, en donde ya ven el resultado con una placa que es casi que se lee completa. Después, bueno, vienen esos filtros de turbulencia o máscara de contraste para darle un toque más refinando la solución. Y también acá hay un filtro recortar que yo apliqué solamente para que en esta cadena, imagen en imagen, pueda comparar la solución que me dio el filtro de superresolución de perspectiva comparado con el cuadro que ya teníamos separado como el mejor de todos. Vamos a, ya les mostré todas las cadenas, a aplicar esto desde cero. Así que vamos a arrastrar el video.
Vamos a elegir un cuadro que creo que era el 133, ¿no? Simplemente para recortar el video desde una zona en la que ya no se empieza a ver bien. Seleccionar fotogramas, seleccionar rango, ajustar para que empiece desde el 133 y seleccionar, no sé, un grupo de cuadros. Acá ya casi que no se ve nada, ¿no? Bueno, en este por ahí un poquito se ve, así que vamos a elegir hasta acá, del 133 al 159, aplicar. Entonces, esto supongan que es lo que tenemos para trabajar. 26 cuadros. Vamos a intentar una solución tal cual con lo que tenemos, con todos los cuadros. Así que vamos ahora a estabilización de perspectiva. Este es el filtro que les estoy enseñando, con las solapas de ajuste y de salida. ¿Qué toca ahora? Está activa la herramienta cuadrilátero. Tengo que dibujar una zona que contenga la placa, que sea un plano y que no contenga zonas del fondo, porque si yo elijo, hago clic por acá, voy a estar marcando el plano del suelo, que no es el mismo plano en donde está la placa. Así que vamos a hacer clic por acá. Acá no me tengo que pasar mucho, no hay que entusiasmarse porque ya estaría marcando otro plano. Me detengo en la zona más o menos por acá. Acá lo mismo, si yo me detengo por acá y voy por esta zona, me pierdo toda esta región que contiene mucha información, pero a la vez, cuidado, porque está mostrando una zona que no pertenece al mismo plano. Estoy arriesgando un poco, pero voy a hacer clic por acá abajo. A ver qué pasa. Y el último clic más o menos por acá. Ahí tengo delimitada un área. Ya se marcaron los 4 vértices. Y ahora tengo que elegir qué opción de movimiento le voy a sugerir que busque y qué método de rastreo. Por ahora lo dejo en el más estricto de todos, que es el seguimiento estático. En la salida dejo activa la opción que viene preconfigurada, que es solamente estabilizar el video, que es lo que más les recomiendo al principio, y ahora hago clic en aplicar. Hago clic en play, activo ciclo y veamos qué pasa. Y bajemos un poquito la velocidad para que se avance un poquito más lento. Bueno, ahí se perdió. Entonces, fíjense que a partir del cuadro 9 no encontró más lo que buscaba. Estamos en las condiciones más estrictas, que son seguimiento estático. Probemos, clic en mostrar entrada y en ajustes. No sé por qué estaba en traslación. Me pareció que estaba en perspectiva, ¿no? Bueno, probemos en traslación, a ver. Clic en aplicar. Sí, me parece que estaba en traslación, porque a partir del cuadro 9 se perdió. Volvamos al principio. Mostremos entrada. En vez de traslación, supongamos que hay una rotación, que la hay. Volvamos a hacer clic en aplicar y veamos si cambia algo. No, se vuelve a perder en el cuadro 9 y no se recupera más. Vamos a cambiar
rotación y zoom. Volví a hacer clic en aplicar. Vean que tardó un poquito más, ¿no? El proceso. Bueno, ahora más o menos en el mismo cuadro se fue al demonio y no encontró más nada. O sea que todo lo que estamos cambiando hasta ahora parece que no cambia nada. Vamos a perspectiva por las dudas. Tarda un poquito más. Clic en play. Bueno, se pierde, después se recupera, pero ya intenta buscar algo que no es lo que queremos en esta parte. Así que también estamos fracasando. No tenemos más nada que probar en tipo de movimiento. Cambiemos en seguimiento. Seguimiento dinámico es más permisivo y solo considera lo que sucede después para tener más información en la búsqueda, para el proceso de estabilización. Clic en reproducir. Bueno, vean que acá no se pierde. Pero presten atención a lo que pasa dentro del cuadro. No lo que pasa afuera, porque bueno, todo se deforma, pero no nos va a servir después para la estabilización. ¿Qué está pasando acá adentro? ¿Qué buscamos nosotros? Que los números se vean exactamente igual en todos los cuadros. Igual quiero decir en el mismo lugar. Entonces, fíjense que la placa se está un poco como estirando y deformando. Eso para la estabilización funcionó porque fue más permisiva, pero no va a ser bueno para después mejorar la imagen. Y vamos a hacer el último intento, que es, en vez de seguimiento dinámico, rastreo híbrido. Clic en avanzar. Parece que se pierde en algunos cuadros. Parece que por acá en el 11, no, antes, en el 9. O sea que otra vez empezamos a perder todo posibilidad de datos a partir de los 9 cuadros. Y también, fíjense que en esta zona, volvamos al principio, hasta el cuadro 4, 5 ya empiezo a ver que la placa se está deformando. Y ahí está completamente deformada. Entonces, no hace falta llegar al 9 para ver que por más que esto esté relativamente estabilizado, no va a aportar buena información porque todos los números, retrocedo, se empiezan a estirar en el borde superior derecho. Acá entonces ustedes tienen que usar su propio criterio, experiencia y ver qué decisión toman. O recortan la región de búsqueda de forma distinta, o recortan la cantidad de cuadros a usar en la búsqueda. Y no tengo receta para darles en este caso. Yo usé selección de fotogramas y acuérdense que descarté algunos cuadros intermedios y eso me funcionó. Pero en un momento preparando la clase, también lo que hice fue incluir parte del parabrisas en la búsqueda. Y en este caso no ofrece buena solución. ¿Por qué? Porque el reflejo del cielo
está cambiando de cuadro en cuadro. Hay nubes, el techo de la casa, y entonces no va a ser lo mejor para decirle al programa, búscame esto mismo en el cuadro siguiente. Entonces, en algunos casos, hacer esto no va a ser bueno, pero en otros puede que sí. Agrandar la zona de búsqueda más allá del plano que ustedes saben que es un plano, que esta zona de acá, y no incluir eso va a depender del criterio de ustedes. Por ejemplo, vamos a descartar esa zona de abajo, que para mí es problemática, y vamos a agregar esta zona de arriba, siempre en el primer cuadro ese, delimitar la zona, a ver qué pasa. Entonces, de los dos métodos que sugerí, ahora estoy aplicando uno, cambiar la zona de búsqueda. Se sigue perdiendo, se perdió antes, me parece, en el cuadro 7, y también tenemos una deformación dramática en los primeros cuadros. Entonces, yo les diría que esta opción ya está descartada. Supongo que la explicación es esta que les mencioné. En este caso, esta zona no aporta nada bueno. Volvamos a seguimiento dinámico y a rotación a zoom para hacer un último intento. En lugar de perspectiva, cambié a rotación y zoom. Y yo ahora estoy viendo que todos los cuadros están estabilizados. Ahora, no me gusta mucho la solución que me está dando en la placa, porque la veo que se deforma. Entonces, no busquen solamente el éxito en la estabilización, sino traten de que la placa conserve su forma en toda la secuencia. Voy a parar acá y vamos a volver a achicar la zona, quitando el parabrisas que me parece que no aporta. Estoy achicando bastante la zona de búsqueda. Incluyendo solo lo que veo en el mismo plano. Todavía no hice nada con relación a la cantidad de cuadros a rastrear, porque estoy teniendo mejor resultado, ¿eh? Bueno, ahora estoy viendo algo malo entre el cuadro 5 y el 7, por ahí, al principio, y ya al final ya no veo nada malo, pero en realidad es porque hay nada más que uno o dos cuadros que tienen algo de información útil. No sé si estoy conforme con esto, pero es lo mejor que encontré hasta ahora. Entonces, en salida, cambio a preparar para super resolución y hago clic en aplicar filtro de perspectiva super resolución. Entonces, ahora está buscando el mejor cuadro. Fíjense en esto acá, el punto 1. Ahí vi que me quedó afuera del cuadro. Eso no es bueno. Bueno, yo les diría que el resultado no es muy bueno. Los números se leen, 704 lo puedo leer, pero las letras prácticamente ninguna. La R podría ser una B larga, la I podría ser cualquier cosa y la K casi que ni se ve.
Si no fuera porque yo sé la placa que estamos buscando, el resultado con las letras no es muy bueno. Entonces, ahora me volvería a super resolución, perdón, a selección de rango y agregaría en selección de fotogramas, fotogramas dispersos, y ahora avanzaría cuadro por cuadro, descartando cuadros que no tengan buena información. Yo diría que desde el cuadro 6 no hay nada que tomar. Así que acá pongamos clic en agregar actual. 6, próximo 7 lo agrego, 8 lo agrego, 9 tengo mejor información, lo agrego. También el 10, 11 también. También este es uno de los mejores. Estoy agregando uno a uno todos los cuadros en los que veo que hay información. Este, bueno, no es tan bueno, pero lo voy a agregar igual. Este ya no sirve para nada, así que lo voy a saltear. Próximo. Este creo casi que no tiene nada. Próximo. Este sí, muy bueno. También. Acá hay uno agregar y saltar al siguiente. Este no lo agregaría. Tampoco. Este podría ser. Este no sé. Bueno, agreguémoslo. Agreguémoslo. También. Y ahí se terminaron. O sea, nos quedamos con la mitad de cuadros. Aplicar. Me quedé con 16 en total. Vamos de vuelta al primero. Pasemos al filtro estabilización de perspectiva. Dibujemos el área otra vez. El punto 1 lo voy a hacer un poquito más adentro. Por eso que les señalé que me parece que quedaba fuera de la zona del vehículo en un cuadro más de los siguientes. Lo voy a dejar en rotación y zoom, que parece estar funcionando. Seguimiento dinámico. En salida dejémoslo otra vez en video estabilizado, a ver qué pasa. Yo lo veo bastante estabilizado. Y la placa se deforma un poquito, se estira hacia la derecha, pero muy poco. Me voy a dar por contento ahí. Aplicamos la super resolución de perspectiva. La imagen se amplió, así que busco lo mejor. Y sí, ahí yo les diría que la R la veo bien. La I no tanto, podría ser un Y, ¿no? La K más o menos que la empiezo a ver. Yo creo que acá tengo un mucho mejor resultado. Fíjense entonces los ajustes del filtro perspectiva super resolución que están, ese filtro está acá. Vean que estamos entrando a perspectiva super resolución como si hiciera un clic desde acá, pero se agregó solo gracias a ese botón que estaba en la solapa de salida. Y en perspectiva super resolución vamos a probar con 2 zoom, o sea, una ampliación un poco más chica.
Y en nitidez, parece que, sí, vean que cada vez se empieza a ver peor. Me hubiera quedado con el 2 como estaba. Y a ver con 1. Yo creo que me quedo con eso. Bueno, está aplicado 2 veces. Momento que esto lo voy a borrar. Me voy a quedar con uno solo. Y acá vamos a probar con el filtro de turbulencia. No sé si mejoró mucho. Fíjense que el 0 y el 4 se están como abollando, ¿no? Ahí hay algún problema con algún cuadro que hubiera tenido que descartar. Pero desenfoque de turbulencia no sé si es lo mejor. A ver, lo voy a dejar apagado. Y vamos a probar con otro. Me parece que está en ajustar, no. No. Tampoco. Máscara de contraste, a ver qué pasa con máscara de contraste. Me parece que máscara de contraste acá es mejor que desenfoque de turbulencia. Y por las dudas, probemos de convolución ciega. Yo creo que es mejor, ¿eh? Pero máscara de contraste, para mí, siempre es mejor aplicarlo al final. Bueno, lo que estamos viendo entonces es el proceso completo con un video desde que empieza hasta que termina. Todo lo demás fue solamente para ilustrar mejor lo que les quería mostrar. Desenfoque de turbulencia lo voy a borrar. Me quedo con deconvolución ciega. Y máscara de contraste. Y antes de volver a las láminas, les quiero mostrar entonces ese filtro de imagen en imagen, que es otra forma de mostrar más de una imagen a la vez en la ventana. Sí, bueno, yo les diría que ahí casi que se lee todo por completo, ¿eh? Es más, Sí, sí. creo que se ve mejor que el que les había preparado yo, Y ahí es donde quedó mejor, sí. ¿cierto, no? Me lo voy a Sí, guardar sí, acá. bastante mejor. Sí, porque la letra K se nota más. Sí. Entonces, fotogramas dispersos aportó mucho. Descartamos cuadros que no producían nada bueno. Y me parece que en la delimitación del área también funcionó el haber descartado la parte baja, que si no se olvidan en la lámina, el autor la sugería como para incluirla, cuando recortó en verde la mejor zona para darle información al filtro. Y acá me parece que no aportó. ¿Por qué?
porque siendo el mismo vehículo que el de la lámina, acá lo estamos viendo de otro lado. Y entonces se ve un escalón que tiene el paragolpes, que es esta zona oscura, que para mí confunde. Porque como no lo estamos viendo de atrás, no estamos viendo exactamente el mismo plano. Y a partir de acá, eso empieza a desaparecer. Entonces, todo esto es muy dinámico y hay que hacer prueba y error dependiendo de la circunstancia. El parabrisas no aportó nada bueno, seguramente porque cambia completamente lo que está mostrando. Y también tuve el recaudo de descartar una parte donde empezaba a verse el suelo por afuera, que eso también por ahí ayudaba a que se deformen las cosas. Y la sombra en sí no es un problema. Cuidado. Claro que se va a ver de otro color, pero la diferencia entre la zona clara del número y la zona oscura del fondo se va a mantener, así que yo esos cuadros no los descartaría solamente porque hay sombra. Acá me parece que es bueno descartarlos porque con la sombra la compresión cambia y se borronea por completo el dato. Entonces, acá se lee bien esto, pero se lee muy mal esto. Y si hay un cuadro donde se lee muy mal todo, yo lo descartaría por completo. Para eso es que sirve el filtro fotogramas dispersos. Prueba y error. Y acuérdense que también acá descarté la opción de perspectiva en el tipo de movimiento. Y parece ser que rotación y zoom funcionó mejor. No lo diría tan seguro, habría que hacer alguna prueba más, pero parece que rotación y zoom funcionó mejor que perspectiva en tipo de movimiento. Acá yo hubiera terminado, pero en enlace yo les mostré en otras clases mezclador de video y multivista como formas de mostrar más de una imagen a la vez. Acá les agregué imagen en imagen. Para imagen en imagen es como picture in picture, un cuadradito más chico sobre una imagen más grande. Esa es la idea y no es muy flexible. Solo tiene un par de formas para mostrar las cosas. Entonces, les recomiendo primero hacer un recorte en la imagen que van a mostrar de fondo, ya previendo la imagen que quieren obtener al final. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo aplico, vamos a hacerlo, si yo aplico ahora mismo imagen en imagen, tengo que elegir una imagen de fondo, que podría ser en esta última cadena, por eso aparece abajo de todo, el resultado final, máscara de contraste. Pero vean entonces que no me deja eliminar zonas que no quiero mostrar. Para eso tendría que haber aplicado antes un filtro recortar. Y en entrada de primer plano, elijo, por ejemplo, no sé, el fotograma recortado que teníamos de muestra. Y solo me deja mostrarlo en un lugar. Acá lo ven. ¿Qué opciones tenemos? En tamaño le vamos a decir qué hacer con la imagen que vamos a achicar. Si vamos a dejarla como está, en su tamaño original, si la vamos a redimensionar manteniendo la relación entre el ancho y el alto, o si la vamos a deformar al momento de redimensionarla. Después, ¿en qué lugar? Derecha, izquierda o al medio, con relación al ancho, y en qué lugar con relación a la altura, la imagen chiquita. En transparencia podemos hacer que se vea más o menos la imagen superpuesta.
Y creo que no hay nada más. No. Después, si le agregamos un borde y de qué color, el grosor del borde en qué color, y bueno, audio, si hubiera audio y estos fueran dos videos, sería importante, si no, no tiene ningún sentido. Ah, esto podría funcionar. A ver si probamos cambiando región estática y le decimos que lo queremos por acá. Sí, funcionó. Entonces volvería a mostrarlo en el centro, en ambas direcciones. Y entonces en selección podemos, yo no lo había visto esto, elegir en qué lugar queremos que aparezca la imagen superpuesta. Pero como les dije antes, por ahí conviene acá ya agregar un filtro de recorte con un tamaño que tenga una relación de aspecto conocida. Fíjense que en personalizar primero elijo un tamaño conocido, 1920 por 1080, porque eso es una relación 16:9 que es la más apropiada para mostrar en monitores LED. Elijo Full HD y después la deformo, pero presionando la tecla mayúscula para que mantenga la proporción. Fíjense, esta forma tiene una relación de aspecto 16:9. Me refiero a la línea punteada. ¿Por qué? Porque yo la estoy deformando, pero partí de una imagen que tenía 16:9, Full HD. Con la tecla mayúscula me aseguro de que no se deforme, la estiro hasta lo que a mí me parece que muestra lo que yo quiero mostrar y después la arrastro a la zona en donde a mí me parece bueno mostrarla. Ahí hago clic en aplicar. Entonces vuelvo al filtro imagen en imagen y en la imagen de fondo ahora decido agregar el filtro recortar en lugar de el de máscara de contraste. Oh, no sé por qué me dio un error. Por las dudas voy a borrar esta cadena y voy a agregar otra vez el filtro imagen en imagen. En el imagen de fondo elijo el filtro recortar, ahí funcionó. Vean que ahora me muestra la imagen completa en la resolución 16:9, gracias al recorte. Y acá elijo, no sé, lo que ustedes quieran, pero acá pongo el cuadro que yo tenía como objetivo, con un borde de color blanco. Ahí está. Y me queda a la derecha. Yo ya hice el recorte buscando ese tamaño. Entonces, imagen en imagen, otra forma de mostrar más de una imagen a la vez. Por supuesto, esto también funciona con videos, ¿eh? Ustedes podrían haber elegido un video, acá en la salida en lugar de tener 0 tendrían un video y en grabador podrían grabar un nuevo video con el filtro grabador de video que les voy a mostrar en la clase siguiente. Hasta acá todo lo que tiene que ver con perspectiva y estabilización de perspectiva. Hay otros filtros de perspectiva que funcionan en fotografías. Si quieren investigarlos, pruébenlos. Para mí no aporta nada bueno. Este filtro de estabilización de perspectiva sí es muy bueno para videos como los que nosotros recibimos habitualmente. Bueno, vamos a hablar un poquito más de el tema super resolución, cuándo aplica y demás. Para esto me voy a valer de las imágenes que hay en otra publicación del blog de Amped5 que acá pueden consultar. En este ejemplo que yo les mostré no había problemas de entrelazado.
acá sí los menciona, cuidado que el entrelazado hay que resolverlo antes de intentar la estabilización de perspectiva, como vimos. Esta imagen sí muestra un poco lo que quería explicarles al principio. Vean que acá arriba ven tres cuadritos, pero que si no hacemos estabilización de perspectiva, lo que vamos a obtener son estas tres soluciones después de una estabilización. Ahí es donde vale mucho la pena aplicar este filtro de estabilización de perspectiva, donde va a dar un mejor resultado. Bueno, esto me parece que no aporta nada nuevo. Con estos deslizadores del filtro prueba y error, no más de 2, 3, 4 ampliaciones de tamaño, más que eso no ni lo intentaría. Y nitidez, no hay para mí ninguna regla, dependiendo del caso. Acá hay muy poco macrobloque, por eso está teniendo un mejor resultado del que estamos obteniendo nosotros. Eh, Ya probamos el tema de convolución ciega en nuestro caso, pero pruébenlo ustedes para el suyo. Me parece que acá estamos viendo cosas que ya vimos. Se los dejo para que lo lean ustedes. Si encuentran alguna duda, consúltenmelo. Bueno, ahí vean que dice 11 píxeles de alto para la matrícula. Yo antes creo que les dije 12 o 15. Depende de la cantidad de números que tenga la matrícula. Ahora nosotros tenemos una matrícula que se parece mucho a la europea, con más dígitos, pero no era el caso para las matrículas más antiguas que tenemos, ¿no? Vean que acá elegí una zona bastante más pequeña de la que yo me propuse, ¿eh? Pero bueno, tenía mejor calidad en los dígitos para los datos. Esto lo vimos, estático, dinámico o híbrido. Acá lo amplió 5 veces. Bueno, y acá empieza el caso que yo les desarrollé completo. Bueno, me parece que hasta acá estamos. Les agregué otras notas del blog al final y dos documentos que no tienen que ver mucho con el tema de la perspectiva y la superresolución, pero me van quedando algunos documentos que me parecen interesantes para el curso, así que se los estoy agregando en estas últimas clases. Eh, Nada más. Buena suerte con la aplicación de este filtro, una de las mejores cosas que tiene este programa, ¿eh? ¿Cómo Sí, estamos con bueno, el tiempo? Ah, bien, sobra. perfecto. Bueno,